presidente del PRI, Alejandro Moreno, en la línea. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Perdón por el arranque atropellado, pero bueno. No, oigan, ¿anda un duende por ahí o qué pasa? Es que yo me escucho, yo me estoy escuchando y supongo que la gente también. Bueno, con Alejandro Moreno lo que votaron en contra de esta ley a la soberanía de la presidenta Claudia Sheinbaum, y yo le quisiera preguntar por qué. Votaron a favor de la ley de nepotismo, que votó en contra prácticamente por Morena, o sea, la modificaron. Y también quiero preguntarle sobre esta encuesta que hoy publica el Universal, en donde pues el PRI se va ya al tercer lugar de las preferencias electorales rumbo al 2027. Movimiento Ciudadano desplaza al PAN y al PRI en preferencia electoral, dice el Universal. Fíjese nada más cómo están las cosas. Ni toda la oposición completa alcanza los números de Morena. Morena encabeza la intención del voto para la Cámara de Diputados a 2 años de las elecciones del 2027, mientras que por primera vez desde que se tiene registro, ni el PAN ni el PRI ocupan la segunda posición en las preferencias, según la encuesta de Buendía y Márquez para el Universal. 46% tiene preferencia por Morena, 46%. En segundo lugar está Movimiento Ciudadano, lejos, pero en segundo lugar, por encima de los partidos de la coalición, de la alianza. 10% MC, 8% PRI, 7% PAN, 5% Verde y 3% el PT. Si suma Morena, PT y Verde, bueno, pues no hay manera. No hay manera. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Azucena. Primero precisarte que nosotros votamos en contra del nepotismo, votamos con claridad en el tablero para quienes llevaron la sesión. A lo mejor no seguiste la sesión, pero nosotros votamos en contra. A ver, Y lo perdóname. que Sí. hicimos, Ajá. ¿Votaron en sí, contra de? claro, votamos en contra en lo general cuando se presentó el dictamen, porque todos estamos en contra del nepotismo, pero hay que perfeccionar, articular bien y completar una reforma incompleta que Morena por sí solo con sus aliados a Azucena puede votar. ¿Por qué? Porque esto está sucediendo dejando a las familias, dejando a los familiares, no respetando la ley, tiene manejos de usos públicos y por eso nosotros votamos en contra, porque lo más importante es garantizar equidad, que no haya desvíos de recursos públicos de familiares directos en las elecciones, pero no se presentó en el Poder Judicial y obviamente en el Poder Ejecutivo, Ujú. porque también puede haber el nepotismo cruzado. Muchas veces se deja a alguien para que posteriormente puedan poner un familiar. Entonces, aquí no hay que distraernos, Azucena. Aquí hay que hablar de lo importante del país, del crimen organizado, de que Morena ha destruido este país, de que está señalado el gobierno de México por tener vínculos con el crimen organizado y que no hay una sola acción que este gobierno haya hecho para clarificar su posición, porque verdaderamente no solo es crítico, es peligrosísimo que esté catalogado México a nivel mundial como un narcogobierno. Por ello, nosotros en el PRI hemos tenido una posición firme, hemos tenido una posición clara. Y con respecto a las mediciones, pues bueno, tú sabes que esta ha sido una campaña permanente para generar una narrativa de que Morena es indestructible, de que Morena nadie le puede ganar, siempre las cifras manejables y vistas desde la perspectiva de cada quien, pero ya queda claro que las encuestas han fallado en todos los lugares, en todos los sentidos, y es un mecanismo de Morena de estar filtrando encuestas a los medios de comunicación para generar una percepción de triunfo, pero el pueblo de México está harto, vamos avanzando y bueno, pues tendremos que construir candidaturas competitivas en el 2025, Ajá. 2026 y competir en el 27. Oye, bueno, pues Alejandro, aquí es una primera mirada, digamos, en este tema del Universal, que era, la verdad lo acabo de ver, obviamente, ahorita en la mañana, pero quería preguntarte sobre este tema del nepotismo. A ver, se discutieron, se votaron 2 temas, el tema del nepotismo, el tema de la soberanía frente a esto de los grupos terroristas que dice Donald Trump, existen en México tal. Para dejarlo claro, ¿ustedes votaron a favor o en contra del tema del nepotismo? ¿A favor de la iniciativa de la Nosotros presidenta o en votamos. contra? No, es que depende cómo lo A veas ver, en tu bueno, pregunta, es muy claro. Si se votó en contra por parte del PRI cuando se presentó el dictamen para que se prohíba el tema del nepotismo, claro, el PRI está en contra de que se
utilice el nepotismo, que se haga y que se realice, Sí. y votamos en consecuencia. Entonces nosotros ese dictamen lo votamos todos en contra, lo votamos todos en contra. ¿Votaron en contra de Entonces la lo iniciativa de la importante presidenta? Es que perdóname, no me queda es claro. que en el fraseo va la Sí, pregunta. por eso te lo Si tú pregunto. dices que Es era muy prohibir fácil, la Alejandro. iniciativa de la ¿Votaron a favor o en presidenta, contra de la votamos reforma a de la favor del presidenta? dictamen, A votamos todos favor a del favor del dictamen. dictamen. Ahora, Sí, exactamente. a favor de luchar contra el nepotismo. ¿Cómo votaron respecto a la modificación que hizo Morena Azucena, mira, Azucena es muy 2027-30? claro, el tema del nepotismo lo votamos a favor de la presidenta de la Ok. República. Yo lo que te quiero hablar es lo importante, el tema de soberanía, es una vacilada, o no conocen la ley o nos quieren ver la cara. El tema de la soberanía ya estaba en la Ajá. Constitución. El tema de la soberanía que hacen es un discurso para hablarle a su base con el tema del nacionalismo, que vamos a defender a México. La Constitución es muy clara, Azucena. Ellos pretenden, modificaron el día de ayer con sus votos Ujú. el artículo 19 constitucional y el 40 constitucional. Ese es un discurso de narrativa para defender a México, para defender la soberanía. Nosotros dejamos claro, y la posición del PRI, fuimos el único partido que votó en contra por una razón, porque es un discurso, es demagogia, es populismo, ya está en la Constitución. El 33 constitucional, el Ujú. 39 constitucional, el 76, el 89 deja clara cuáles son las responsabilidades y qué es lo que se tiene que cumplir en la ley para hacer respetar la soberanía de nuestro país. Ujú. Este es un discurso. Lo que hoy necesitamos abrir, la claridad hacia las y los ciudadanos, es que Morena está señalado de tener vínculos, su gobierno, con el crimen organizado, de Sí. proteger narcotraficantes, de proteger criminales. Han sido señalados quienes trabajan con ellos, gobernadores, alcaldes, legisladores, de estar vinculados al crimen organizado, Azucena. Ujú. Eso es lo verdaderamente delicado en el país, porque ¿cómo podemos presentarnos ante las naciones que son socios con nosotros? Por eso es la desconfianza de los gobiernos con los que estamos trabajando, tanto de Estados Unidos y Canadá, Pues sí. para fortalecer el tratado comercial que tenemos. Entonces, estos de Morena son unos cínicos que hoy se presentan con propuestas, que se presentan en esta cara de que van a colaborar, cuando el mensaje más claro que le mandan al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Canadá en los temas de colaboración y cooperación es una foto de personajes que están señalados de tener vínculos con el crimen organizado con Andy López Beltrán, imagínate nada más. Entonces aquí está claro, lo que sí dejaron claro Ujú. A es ver, que aguántame Morena y el me oficialismo completas después no del le corte. hace Con Alejandro caso. Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Alejandro, hablábamos de este tema de la exhibición de tantos morenistas con el asesor jurídico, uno de los asesores jurídicos del Mayo Zambada, lo que pues en cualquier otro país creo sería un escándalo. Pero aquí no termina de pasar nada, Alejandro. Efectivamente, Azucena, todo el país lo sabe, se ha documentado y te lo digo, es grotesco, por decirlo de alguna manera cuidadosa, es grotesco lo que ha hecho el gobierno de Morena. Una protección abierta, clara, porque hay señalamientos no solo de autoridades, de otros gobiernos, hay un señalamiento claro del gobierno de los Estados Unidos de que el gobierno de México tiene un vínculo directo con el crimen organizado. Hay señalamientos, como te lo he comentado, de gobernadores, alcaldes, legisladores, todos estos narcopolíticos que están en la política mexicana. Y lo que tienen que hacer es hacer las investigaciones correspondientes y procesarlos. Y No, procesarlos porque tenemos que ver el grado de cinismo que tiene el gobierno de Morena para no iniciar ninguna sola investigación. no han Y tan podido ni siquiera informar campantemente, si están investigando a Rubén Rocha Moya. no, pero Increíble. si no ha habido una posición, lo hemos dicho, Azucena, algo tan llano y tan claro que el auditorio lo tiene muy presente. Cuando a alguien lo señalan de algo, ¿qué es lo primero que tiene que exigir? Pues Pruebas. sí. Pruebas del señalamiento. Lo primero que debería de hacer el gobierno mexicano es exigir las pruebas por los que los están señalando, pero no existe. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de miles de argumentos, de notas, de expedientes y de información de que claramente los partidos
Hoy hemos señalado con esta información que hay un vínculo permanente entre el crimen organizado Ujú. y el gobierno de Morena porque se ha señalado. Entonces, que lo aclaren, que lo digan, pero no pueden hacerlo porque se ha documentado ampliamente del vínculo que tienen los militantes del partido de Morena, estos que han señalado, con el crimen organizado, y eso es peligrosísimo, Oye, senador, porque hay cobro de piso, hay persecución contra empresarios. Hoy sí. estaba lloviendo las notas, el tema de los aguacateros, Ahorita voy a hablar limoneros, los justamente con el cobros de piso. presidente del Consejo Nacional Entonces, Agropecuario, justo con él. es, Ujú. es muy complicado, Azucena, y están lastimando a los micros, pequeños Ajá. empresarios y a la economía del país. Por eso es lo que hay que señalar todos los días, que rindan cuentas, que haya resultados, más de 210,000 homicidios. Estos cínicos de Morena prometieron el tema de la gasolina que tanto les duele, por eso el debate ayer en el Senado estuvo muy apasionado, muy Sí, álgido. a eso te iba a preguntar, senador, tú que estás ahí en el ajo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Hay una rebelión morenista contra la Pero sin presidenta lugar a dudas Sheinbaum? se están dividiendo hoy más que nunca Ajá. porque no le hacen caso ni No a le las hacen caso. iniciativas que les manda su presidenta. Antes no le movían ni una sola Ajá. coma a ninguna iniciativa y hoy no hacen caso, les votan distinto, tienen que salir a aclarar. Y un tema fundamental es esta gran mentira de la gasolina. Salió a decir López Obrador en su momento que la gasolina iba a estar a 10 pesos y si Sí. no, que mínimo iba a estar en el precio como estaba en los Estados Unidos. Hoy el litro de gasolina en los Estados Unidos está a poquito más de 13 pesos y aquí en México está en 27. Y cuando critican en el último gobierno priista, en 2018 la gasolina estaba el litro a 18.50 Y ahora y hoy dicen la gasolina está a que 27. van a Es presentar un una locura. acuerdo para topar el precio de la gasolina en 24 pesos. Eso ya se ha hecho, Azucena, y lo único que genera es inflación porque no lo hacen solo en esos productos. Eso es un sueño guajiro, porque entonces empiezan a concentrar productos, lo van a querer hacer en otros productos, se empieza a concentrar para controlar el precio por parte de todos los que participan en la cadena de producción económica y Ujú. obviamente esto genera inflación. Lo que hay que dejarle claro al auditorio es que estos de Morena ni tienen capacidad ni saben gobernar, tienen el país hecho un desastre, una política exterior que es un desastre, no hay seguridad, no hay un resultado en seguridad y Bueno. hay desabasto de medicamentos, no hay Ujú. un programa de atención integral para jóvenes, para mujeres, lo único que haces es andar repartiendo dinero que creen Ah, que eso va a dar resultado. Lo hemos bueno. señalado, nosotros estamos a favor de los programas y proyectos sociales que apoyen a la ciudadanía, a la gente que más necesita, pero necesitamos una economía sólida, una economía inteligente, una economía Muy de bien. resultados y por lo que vemos va a reventar esta relación con nuestros socios comerciales Ujú. y obviamente lo que lo va a sufrir pues es la gente. Bueno, pues hoy está casi todo el gabinete de seguridad, prácticamente están en Estados Unidos. Está también Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, ante estas advertencias, constantes amenazas de Donald Trump con los aranceles sobre México. Senador, muchas gracias por esta conversación. Te Que, agradezco mucho, Azucena, como siempre, muy amable, muchas gracias. Buen día. gracias, es el dirigente nacional del